Buenas noches, bienvenidos a Informe Semanal. A estas horas se conocen ya los resultados de la cumbre de presidentes reunidos en Washington para atajar la crisis económica mundial. Los líderes de los países del G20 han pactado una reforma de los mercados financieros para hacerlos más transparentes y facilitar su control. Se reformarán el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. El primero en comparecer ha sido el presidente de Estados Unidos, que ha dicho que el mundo tiene que rechazar el proteccionismo porque el camino más seguro para salir de esta crisis es el libre mercado. Después han podido seguirlo en directo en el telediario, lo ha hecho el presidente Zapatero, que ha defendido la reforma de los mercados para poner orden y seguridad, reglas y límites, pero sin sustituirlos, ha dicho. 21 líderes de otros tantos países, más la Unión Europea, han participado en esta cumbre, a la que han llegado con visiones distintas sobre lo que hay que hacer para atajar la crisis. Desde posturas más intervencionistas y revisión del modelo actual a simples ajustes temporales en los mercados. La cumbre ha dejado una imagen inédita. Por primera vez desde que ganara las elecciones en el año 2004, el presidente José Luis Rodríguez Zapatero ha sido recibido por George Bush en la Casa Blanca. Washington, viernes por la tarde. Los líderes del G20, que agrupa a los países más ricos del mundo y las economías emergentes, llegan a la capital estadounidense. Es la primera cumbre económica global para hacer frente a un desafío económico global. La crisis financiera, que se extiende como una mancha de aceite, pone en jaque el crecimiento de las últimas décadas y desvela las fisuras de un sistema que parecía no tener límites. Durante 2 días van a poner sobre la mesa sus recetas para conjurar las consecuencias de una quiebra que ha llegado a la economía real y que, coinciden los expertos, es más diferente y compleja que las crisis que la precedieron. Es una crisis que empieza con unas características que tienen que ver con las hipotecas de alto riesgo, que luego cambia hacia la liquidez del sistema financiero, que luego se transmuta en lo que denominamos estaflación, es decir, una inflación muy grande con un crecimiento muy escaso, y en estos momentos ya está convertida en una crisis sistémica que deriva mucho más hacia una recesión o hacia una depresión. Esto no es un solo sector, o por lo menos no es un sector industrial. Esta es una crisis financiera, de la banca en su conjunto, y por tanto afecta a toda la economía, porque toda la economía está conectada con la banca. Verano del 2007. La crisis de las hipotecas subprime desata la alarma en el corazón del sistema, el que le da oxígeno para funcionar, los bancos y las entidades financieras. El mercado ha detectado estos productos tóxicos, créditos con alta probabilidad de impago que pasan de unas entidades a otras disimulados en paquetes más grandes. El afán por el beneficio rápido lleva a despreciar riesgos y los bajos tipos de interés potencian el endeudamiento. Pero cualquier cambio multiplica las pérdidas y cuando la Bolsa de Nueva York acusa el temor a una contaminación masiva, prenden la duda y la desconfianza, el peor virus que puede afectar a la economía. Cuando todo el mundo en el sistema bancario empieza a sospechar que los demás tienen esos productos tóxicos en su balance y que por lo tanto pueden ser destruidos de la noche a la mañana por una explosión inusitada, todo el mundo tiene miedo a prestar a los demás por pánico a no recuperar ese dinero, ese préstamo, y ahí se genera todo el proceso que estamos viviendo. Productos financieros construidos sobre valores irreales. Los créditos inmobiliarios alimentan una burbuja que acaba estallando y acentúa los problemas de empresas y familias muy endeudadas. Se duplican las ejecuciones de hipotecas, se endurecen las condiciones de los préstamos y en enero se desploman las bolsas mundiales por temor a una recesión en Estados Unidos. Pero la crisis ya se ha extendido y algunas entidades europeas reconocen pérdidas derivadas de la subprime. Las autoridades estadounidenses intervienen para salvar a las 2 mayores hipotecarias del país, mientras cae el banco inversor Lehman Brothers. Los representantes políticos de Estados Unidos, el paradigma del mercado libre, aprueban un plan de rescate financiero por valor de $700.000 millones, al que la presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, añade un mensaje para el corazón financiero de Nueva York. La fiesta se ha acabado. Con una cantidad que triplica el dinero destinado por Estados Unidos, los países europeos también diseñan sus propios planes de rescate, que incluyen nacionalizaciones de bancos y garantías para los depósitos y los préstamos. Es la medicina más potente en la que se pudiera pensar. Por una parte, inyectar dinero en el sistema para que el crédito vuelva a fluir, bajar los tipos de interés mucho más drásticamente en Estados Unidos que en Europa, pero todos los bancos centrales están bajando los tipos de interés.
Por otra parte, inyectar dinero a las instituciones que estaban en peligro por la vía o bien de directamente el Estado suscribir el capital o hacerse cargo de parte de las acciones de esa empresa o de ese banco, y por otra parte, sin más, nacionalización de otras entidades que estaban en peligro de quiebra. Pour refonder un sistema capitalista. Refundar el sistema capitalista y los sistemas financieros y monetarios mundiales. El presidente de turno de la Unión Europea proclama el fin del laissez-faire. El mercado no es capaz de autorregularse. Sarkozy anuncia una cumbre en Estados Unidos que se celebrará en el seno del G20, el grupo que nació al calor de otra crisis a finales de los 90 y que forma los países del G8 y algunas economías emergentes. Se alude a Bretton Woods, aunque se remarcan las diferencias con la reunión que en 1944 estableció las pautas de un nuevo orden monetario y financiero y dio origen al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial. En el año 1944, cuando se reunieron, en aquella reunión tardaron 3 semanas en salir, 21 días. No se contempla, ¿no?, la posibilidad de que Sarkozy, Bush, etcétera, etcétera, estén reunidos 21 días allí encerrados, sino que más bien será el principio de una serie de reuniones que tienen que sacar, insisto, un supervisor mundial, una forma de controlar las agencias de calificación del riesgo, una forma de capitalizar los bancos a la luz de los problemas que hemos visto ahora, que no estaban capitalizados y estaban funcionando sin hacerlo. Regular lo que se ha denominado el capitalismo en sombra, las zonas grises del capitalismo. Esto es un inicio de un proceso en el cual pues se irá delegando a que el Fondo Monetario Internacional haga alguna cosa, que el Banco Mundial haga otra cosa, a que Naciones Unidas quizá asuma un papel central que había perdido un poco, en definitiva, que reorganicemos un poco las piezas, pero no pensemos que podremos poner piezas nuevas. El rompecabezas está montado y es lo suficientemente complejo como para que no podamos nosotros pensar que vamos a cambiar el juego. El presidente Zapatero reclama su participación en la cumbre. España no es miembro del G20, pero varios líderes europeos, Sarkozy, Brown y Durão Barroso, respaldan sus aspiraciones. El viernes de la semana pasada se confirma que Francia, la presidencia de turno de la Unión, le cede una de las sillas que tiene reservadas en Washington. Me parece difícil explicar que la octava potencia económica del mundo, es decir, España, no tenga su sitio en una reunión con las 20 primeras economías del mundo. No es un problema ideológico, es un problema de sentido común. Despejada la incógnita, el presidente del Gobierno se reúne con la banca, los empresarios, los sindicatos y el jefe de la oposición para recoger sus propuestas y explicar la postura que España defenderá en la cumbre y que Zapatero ya ha adelantado en algunas comparecencias. Será una oposición europeísta, será una oposición que exprese nuestra experiencia de supervisión en sistemas financieros, que es reconocida internacionalmente como una de las mejores, y será una oposición que trate de subrayar aspectos como la lucha contra el cambio climático, la lucha contra la pobreza y los objetivos de desarrollo del milenio, y los acuerdos comerciales y el impulso a la ronda de Doha, que consideramos también muy necesario para el equilibrio económico internacional. Hay coincidencia en que las medidas que impuso el Banco de España tras los problemas bancarios de finales de los 70 y 80 han contribuido a proteger el sistema financiero español. Realmente lo que había que hacer era tratar de ofrecer a los bancos la posibilidad de que estuvieran más seguros y más confiados con lo que hicieran. Y esto quería decir que los bancos tenían que tener unas posiciones de reserva mayores que las que tenían. Es decir, que en las fases en las cuales los bancos estuvieran dando mucho crédito y estuvieran teniendo una actitud pues vigorosa y firme, en esas mismas fases los bancos estuvieran acumulando reservas. Pero nada impide que la crisis alcance a la economía real. Desciende el consumo. La bolsa baja de los 15.000 a los 8.000 puntos. Por primera vez en 15 años la economía española registra un crecimiento negativo, siguiendo la estela de otros países de la eurozona, Alemania, Irlanda e Italia, que ya han entrado en recesión. Y el paro, especialmente sensible en España a los ajustes económicos, aumenta en un año en 800.000 personas.
La bajada de los tipos de interés supone un cierto alivio, pero el cierre del crédito, imprescindible para el funcionamiento de la economía, afecta a grandes y pequeñas empresas. Hasta hace un año conseguíamos el dinero con una facilidad impresionante. Los que ya somos algo mayores en las empresas nos quedábamos admirados de ver con qué facilidad se conseguía, las cantidades, se pedía 10 y daban 15, nos animaban a que pidiéramos más. Hemos vivido pues prácticamente como Alicia en el País de las Maravillas, ahora lo reconocemos, pero de ahí hemos pasado en un tramo de tiempo muy corto, y en las empresas eso muy brusco, pasar de todo a nada. Aunque las imágenes que trascienden son las de grandes empresas que prescinden de sus trabajadores, en España 8 de cada 10 despidos corresponden a las pymes, que representan el 70% del Producto Interior Bruto. La falta de liquidez actúa como un círculo vicioso difícil de romper. Y ahora mismo pues las empresas, las pymes principalmente, pues tienen problemas de renovar las pólizas de crédito, los créditos habituales, pero ya no para inversión, que tampoco ahora mismo la empresa normalmente no está en el momento de la inversión, sino para el circulante, para seguir cumpliendo sus obligaciones con las nóminas, con los proveedores, bueno, los impuestos, las obligaciones normales. La magnitud de la crisis acelera un encuentro de por sí histórico. La misma semana de las elecciones, el demócrata Obama, recién elegido, acude a la Casa Blanca convocado por el todavía presidente Bush. Obama, que no está en la cumbre para evitar la bicefalia, asegura desde sus primeras comparecencias que no hay tiempo que perder. Inmediatamente después de que me convierta en presidente, voy a enfrentarme a esta crisis económica tomando todos los pasos necesarios para aminorar la crisis del crédito, ayudar a las familias trabajadoras y restaurar el crecimiento y la prosperidad. A esta cumbre cada país acude con distintos propósitos. Los emergentes reclaman mayor protagonismo en los organismos internacionales. Los europeos, mayor control y transparencia. Japón quiere aportar su experiencia cuando sufrió la crisis de los 90. Falta saber hasta dónde llegarán los límites del debate. Algunos pensarán que quizá la política presupuestaria pues debe jugar un papel un poco más fuerte, incrementando un poco más o un poco menos el gasto público. Otros pensarán que debe ser más bien la política monetaria. Todos pensarán que seguramente al mercado financiero pues hay que regularle mejor. Unos dicen que más, otros dicen que no más, sino que mejor. Yo creo que todos están a favor de una mejor regulación del mercado. De manera que, claro que habrá diferencias de opiniones de unos y otros, porque aquí no hay nada dogmático, pero no creo que haya un gran enfrentamiento ideológico en los momentos actuales. Ya no se puede hablar de un sistema de economía puro cuando los bancos están siendo nacionalizados, cuando las autoridades públicas tienen que intervenir para dar liquidez, para avalar a las entidades financieras, para concederles créditos, etcétera, etcétera. Vamos a tener que reconsiderar el paradigma con el cual hemos estado viviendo los últimos 25 años porque el actual ya es distinto, ¿no? En vísperas de la reunión, las palabras del todavía presidente Bush marcan su línea frente a posibles medidas intervencionistas con las que Europa llega a la cumbre. La crisis, asegura en pleno corazón de Wall Street, no ha sido un fracaso del mercado libre. Si se busca la justicia social, el mercado libre es el sistema a seguir. Y sería un error que unos meses de crisis socaven 60 años de éxitos. Reformas, ¿cuántas y hasta dónde? ¿Habrá soluciones verdaderamente globales? ¿Qué o quién pagará los platos rotos? Esta veintena de países representan el 90% del PIB mundial, el 80% de su comercio y 2/3 de la población. La cumbre de Washington ha arrancado con muchas preguntas y contadas certezas. La crisis es profunda y su solución no puede demorarse. Maybe I should go and live in Amsterdam in a side street near a big canal. Spend my evenings in the Van Gogh Museum. What a dream, Van Gogh Museum. Maybe it's time to see Tangiers, a different lifestyle, some different fears, and maybe